Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy, en sustitución de Alberto Müller, les habla José Antonio Albertini. Nuestro querido Alberto se encuentra realizando un trabajo que tiene que ver con el mejoramiento de este espacio. Pero como son investigadores históricas, hoy tenía una entrevista indispensable. Así que hoy estoy aquí, como dije, cubriendo su ausencia, su fructífera ausencia, y me acompaña alguien que ustedes conocen perfectamente. Me refiero a Pedro Corzo, director del Espacios Opiniones. Bienvenido, Pedro, es un placer que estés aquí. Gracias, José Antonio, muchas gracias por esta invitación y una oportunidad de hablar de un tema que nos calienta a todos, un tema en el cual estamos involucrados hace más de 67 años. Déjame decirte algo, cuando Alberto me pidió que compareciera hoy aquí por él, me dijo, ¿a quién quieres llevar de invitado? Y sin pensarlo, le dije, voy a llamar a Pedro Corzo, y es por una sencilla razón. En Opiniones, tu espacio, te dedicas más bien a la política continental de los países hermanos y de otros temas, pero no tocas tanto como este espacio el tema de Cuba, que sí tocas constantemente a través de tus lúcidas columnas periodísticas. Y entonces yo me dije, esta es una oportunidad para el contenido de esas columnas, que están muy actualizadas, llevarlas ante las cámaras y micrófonos de Cuba y su historia. Y yo empezaría diciéndote a ti, hace unas horas prácticamente, el secretario de Estado norteamericano recalcó, volvió a decir frente a un grupo de embajadores y de invitados, la peligrosidad, Marco Rubio, el secretario Marco Rubio, la peligrosidad del régimen castrista, que a pesar de todo no para de apoyar la subversión tanto en América Latina como en otros países. De hecho, ha sido un aliado indiscutible de la teocracia iraní. Y yo te pregunto, dada esta situación, ¿qué posibilidades tiene el castrismo en persistir en esa postura y no, como aparenta ser, entrar en un tipo de negociación con los Estados Unidos, que se dice que ya se ha hecho, que la encabezó alguien que credenciales de ningún tipo tiene para eso, que es Raúl Guillermo Rodríguez Castro? Tiene 41, 42 años de edad. Raulito entre la familia y el cangrejo para incluso sus amigos. Hijo de Débora Castro Espín y hijo de Luis Alberto López Calleja, que fue el hombre que construyó Texas, como aquel que dice. Albertini, en primer lugar me siento satisfecho porque el gobierno de Estados Unidos declare de que la dictadura castrista, el totalitarismo castrista, es una amenaza para este país. Pero lo que temo es que eso quede en retórica, como ha pasado a través de los años. La inmensa mayoría de los gobiernos de este país, a excepción del de Barack Hussein Obama, han tenido posturas enérgicas en mayor o menor grado contra el totalitarismo castrista. Esa es una realidad desde mi perspectiva. Sin embargo, a pesar de tener ese conocimiento, nunca han actuado en consecuencia. Yo espero que la situación actual pase de la retórica
y se tomen medidas mucho más concretas que las que se han dispuesto hasta ahora. Yo comentaba en estos días que las sanciones son muy buenas. Nadie le puede restar, al menos yo no se los resto, crédito y méritos a las sanciones que se pongan en contra de los regímenes que no respetan los derechos ciudadanos. Pero las sanciones no resuelven el problema. Las sanciones, si se quiere, limitan el problema, pero no lo resuelven. Hay que tomar acción directa, en mi opinión, en contra de los sistemas que violentan los derechos humanos. Máxime, viendo que en este momento, según se pueda apreciar, la situación en Cuba es realmente dramática, llegando a la tragedia explícita. De llegar a la tragedia explícita, Estados Unidos va a verse afectado una vez más por las proyecciones del sistema totalitario castrista. En consecuencia, yo creo que las acciones futuras van a ser más concretas, porque el secretario de Estado ha demostrado de verdad tener un interés muy grande de que en Cuba termine el sistema totalitario. Bueno, yo soy de la opinión que ninguna administración norteamericana ha enfrentado al castrismo de la manera tan directa que la actual administración está haciendo. Y pienso que en algún momento alguna acción se tomará. Y especulo más, considero que en esta administración el castrismo como tal deja de ser. No quiere decir que sea por un cambio brusco, pero que entren en un tipo, algunos sectores del castrismo, que entren en algún tipo de negociación con los Estados Unidos. Similar a lo que ha pasado en Venezuela, dices tú. Las situaciones nunca son iguales. Sí, pero pudiera ser. Pero para eso la familia Castro, la familia imperial, porque hay que decir que tienen características de la más rancia nobleza de los siglos XVI, XVII, XVIII que asoló Europa. Se ha demostrado históricamente que Cuba, a partir del año 59, es una finca de la familia Castro. No es una isla independiente, no es una república, es una finca de la familia Castro. Y donde más se demuestra es con este sujeto que tú acabas de mencionar, que llaman el Cangrejo. Siempre se me olvida su nombre y no me interesa. Raúl Guillermo Rodríguez este sujeto Castro Espín hace declaraciones constantes y permanentes como si él fuera el jefe del Estado cubano. O sea, es dueño de la finca, no es el jefe del Estado. Este sujeto habla como si él tuviera toda la autoridad del mundo. ¿Por qué tiene esa autoridad? Porque se la delega el verdadero dueño de la finca, su abuelo Raúl Castro. Le ha delegado toda esa autoridad y a mí eso me duele, pero a la vez que me duele, demuestra que cuando tú y yo empezamos esta lucha en el año 59 y 60, no nos equivocamos, porque siempre dijimos que los Castro miraban a nuestro país como parte de su propiedad. Fue un botín que conquistaron. Un botín. Ese es el término, como buenos piratas que han sido a través de la historia. Recientemente vimos en la televisión a este joven Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Lo vimos conversando con un periodista norteamericano que le hizo una pregunta. Sin embargo, ese mismo periodista, él habló que le dolía la situación del pueblo de Cuba. Pero que a la vez lamentaba que el pueblo cubano no viviera como él vive. O sea, está demostrando que en Cuba hay al menos dos clases. Bueno, este periodista destacó la vestimenta de marca que tenía este joven, más un reloj Rolex valiosísimo. O sea que yo los comparo con la nobleza, por hacer una comparación con la nobleza francesa anterior a la Revolución Francesa, que estaba completamente divorciada de la realidad del pueblo francés. También, Pedro, en medio de todo esto hay un factor que hay que tomar en cuenta. Hay una oposición muy activa dentro de Cuba de mucho tiempo. ¿Tú crees que esa oposición en algún momento
con algún sector de las Fuerzas Armadas pueda tener una participación en el cambio de sistema. No te estoy hablando ya de derrocamiento, de un cambio que comience paulatinamente. José, yo aprecio que el propio Miguel Díaz-Canel está buscando la manera de distanciarse del totalitarismo. Si tú me permites, hay que hacer una distinción muy clara. Una cosa es una dictadura clásica, como la que han padecido numerosos países de América Latina, y otra cosa es la imposición de un sistema totalitario, como ha hecho el castrismo en Cuba en las últimas décadas. Esa proyección es muy compleja, es muy difícil, y por lo que las últimas declaraciones de Díaz-Canel y de algunos de sus funcionarios, yo aprecio como que ellos quieren en alguna medida deslastrarse lentamente del sistema totalitario e ir abriendo espacios para una clásica dictadura, ya sea militar, cívico-militar o civil. Sin abandonar el poder. No, estaba yo hablando de hacerse dueño de una nueva forma de gobierno, dejar atrás el totalitarismo y empezar un proceso que pudiéramos identificar como post-totalitarismo. La dictadura siempre seguiría, por supuesto. La dictadura, ellos pretenden traspasarse el poder unos a otros hasta la eternidad. Algo así como lo que ha ocurrido en Corea del Norte por décadas. Eso es lo que ellos pretenden y están buscando. Pero si lo logran o no lo logran, yo creo que va a pasar, porque el pueblo cubano, que evidentemente ha demostrado que ha cobrado esperanzas de que en la isla se pueda producir un cambio, asuma el protagonismo que le corresponde. Si el pueblo cubano logra orquestar protestas, expresiones públicas, que están andando las protestas, se están produciendo, pero orquestarlas a nivel nacional de una manera sistemática, no aislada. Si lo logran hacer, yo creo que el gobierno no va a llegar a muy lejos. Pero a la vez las presiones reales que pueda ejercer Estados Unidos en contra de ese gobierno lo va a debilitar todavía mucho más. La situación del castrismo es muy compleja, pero yo no cantaría victoria todavía. Yo creo que ellos están en una situación difícil. Yo no confío en los militares cubanos. No confío, absolutamente para nada. Podrá haber un sargento, un teniente, un capitán que tome decisiones patrióticas. Pero el coronelato y el generalato castrista, yo no confío en ellos, porque el proceso Ochoa demostró, desde mi percepción, estoy hablando a título personal, el proceso Ochoa demostró que la columna vertebral del sistema totalitario cubano no era la seguridad del Estado, eran las Fuerzas Armadas. Paradójicamente, porque como tú y yo hemos conversado en más de una ocasión, la seguridad del Estado siempre ostentó más poder y disfrutó más privilegios. Pero el proceso Ochoa demostró que la seguridad del Estado no era tan leal al sistema como se aprovechaba, como uno se aproximaba, pero las Fuerzas Armadas sí. Y recordemos que siempre quien ha estado al frente de las Fuerzas Armadas ha sido Raúl Castro. Bueno, también en esto, Pedro, yo tomo en cuenta el factor norteamericano. Los acontecimientos apuntan, incluso hasta por las movilizaciones militares que los norteamericanos han realizado en torno a Cuba, Puerto Rico, la base naval de Guantánamo. Yo considero que parte de esas presiones se generan en Estados Unidos, que puedan desembocar o no en una acción militar de cierta envergadura, está por ver, pero la presión está, esa presión militar está. Yo creo que los Estados Unidos, creo yo, no se van a echar para atrás, y en estos momentos, como hicieron con Venezuela, deben estar buscando, por usar un término adecuado, cómplices dentro de las estructuras del régimen castrista. Porque estas estructuras han creado mucho capital. Ya no hay ideología. De alguna manera querrán salvar esos bienes que tienen.
hace muchos años que en Cuba la ideología se perdió. La misma Mariela Castro es casada con un millonario italiano, que por cierto hizo sus millones en Cuba. Mariela Castro, sus hijos son italianos. Ella tiene ciudadanía italiana. O sea que son gente que pueden despegar en cualquier momento con sus bienes y su fortuna. ¿Recuerdas aquel? Y los Estados Unidos, en estos casos, acostumbra a atender puentes de plata. Se puede dar esa... Se puede dar, y yo realmente te diría, me sentiría muy mal si Estados Unidos de alguna manera hace posible que el castrismo se extienda más en el tiempo. Yo me sentiría extremadamente mal, como no me gusta lo que está pasando en Venezuela. Porque la verdad tenemos que decirla, aunque sea desagradable para los aliados de nosotros. No me gusta lo que está pasando en Venezuela. Pero yo hace muchos años, José, y lo hemos conversado, hace muchos años nosotros nos dimos cuenta de que en Cuba se había establecido una nueva clase, como escribió en los años 50 Milovan Gidila, el teórico yugoslavo. Y en Cuba gobierna una nueva clase. Yo no estaría de acuerdo que esa nueva clase, que esa aristocracia castrista, de una forma u otra, conservara el poder, pudiera tomar decisiones. No lo entendería. Pero no mira, soy honesto. En esto hay algo que hay que ser bien pragmático. Yo para no soy pensar. pragmático. No, en este aspecto. Los Estados Unidos van a velar por sus intereses. No, de eso lo sabemos. En Venezuela siempre lo han hecho, José. Entonces, y es válido porque... Como ellos lo van a hacer, si es que lo hace, no lo sabemos. Siempre tratando de ahorrar la menor víctimas humanas, José las Antonio, menores víctimas humanas. Yo respeto profundamente las decisiones que pueda tomar este país en base a los intereses, a sus intereses de este país. Eso es más que respetable. Porque los cubanos nos negamos a recibir un barco de judíos en el año 1938, porque el gobierno cubano lo entendió así. No, lo entendió el presidente Roosevelt. Allá voy, espérate, déjeme terminar. El gobierno cubano lo entendió así porque el presidente Roosevelt... Le puso mucha presión. Le puso no toda la presión del mundo. Porque ese barco llegó primero a las costas americanas. Sí, señor, y después fue a Santo Domingo y pasó lo mismo, no lo dejaron llegar. Toda esa realidad demuestra que siempre van a luchar por sus intereses y eso es más que válido. Y todos los gobiernos actúan de esa manera. Nosotros deportábamos a los haitianos y los jamaicanos que iban a cortar caña a Cuba, que los cubanos muchos tal vez no sepan eso. Cuando terminaban los deportábamos. ¿Por qué? Porque era interés nacional. Eso es más que respetable. Pero yo tengo el derecho a decir qué es lo que yo quisiera para mi país. Yo no quiero para mi país una extensión del castrismo, que sea un lavado de cara del castrismo. Ya se llame Miguel Díaz-Canel o se llame el Cangrejo. No quisiera eso. Quiero que el sistema totalitario termine, sea extinguido, simple y llanamente. Pedro, quiero hablar de algo que yo considero que es muy importante y que debemos compartir con nuestros televidentes. Y es que el exilio cubano nunca ha dejado de luchar contra el castrismo de muchas maneras. Las maneras de enfrentamientos directos bélicos a través de la política y del conocimiento. Y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que tú presides, ha venido realizando por 20 y tantos años. ¿Exactamente cuántos años? 27 en este momento. 27 años. Una labor de información seria, veraz, sobre el totalitarismo cubano, con análisis profundos sobre lo que lo originó, causas, consecuencias, incluso lo que podemos esperar. Ha generado una cantidad de documentales y libros, conferencias y de alguna manera el instituto, que no recibe ayuda gubernamental de los Estados Unidos ni de ningún gobierno, de nadie, se genera lo que hace con recursos propios, y algunos cubanos
de una posición holgada que han contribuido. Y en esto me hace muchos presos políticos como Francisco Paco Talavera, como Alfredo Elías, como el doctor Santiago Cárdenas, como muchísimos, que me perdonen lo que no he mencionado, nos han ayudado. Luis Fernández, muchos. Ha sido una gran ventaja y un gran beneficio. Albertini, muy cierto, y te agradezco que hayas traído a colación. Pero bueno, yo quiero saber, para beneficio de nuestros televidentes, ¿qué hace el instituto y cuáles son las metas del instituto y qué planes tiene el instituto? Bueno, las metas del instituto son una sola: continuar recogiendo la historia de la lucha contra el sistema totalitario. Con ese objetivo se fundó y hasta ahora lo hemos cumplido. Y quiero decir algo para nuestros televidentes. Se está recogiendo la historia de la trayectoria del totalitarismo y de la lucha del pueblo cubano contra el totalitarismo de una manera veraz. No porque me dijeron que me dejaron de decir. Todo lo que genera el instituto son hechos comprobados. Mira, nosotros hemos publicado hasta el momento 30 y tantos libros. Hemos hecho 16 documentales. Y quiero invitar a los televidentes para el sábado 1 de agosto, a las 2 de la tarde. Vamos a proyectar en Sentir Cubano, en la calle 8 y, si no me equivoco, 31 Avenida, frente a donde estaba la Ediciones Universal de nuestro hermano El Gordo Salvat, que en paz descanse. Vamos a presentar un documental sobre un preso político cubano llamado Armando Sosa Fortuny. Este hombre cumplió 44 años en prisión en 2 periodos. Fue expedicionario de la primera expedición que llevó a Cuba naval en octubre del año 1960. De esa causa, y esto es un punto importante, eran 26, fueron fusilados 10, entre ellos 3 estadounidenses por nacimiento, 3 ciudadanos americanos de ascendencia estadounidense, fueron fusilados 3. Ese documental, que lo dirige Wenceslao Cruz, con quien hemos hecho varios documentales, todos muy buenos, lo vamos a presentar el sábado 1 de agosto a las 2 de la tarde. La entrada es libre. Nosotros no cobramos por las cosas que hacemos para que las personas la puedan ver. La entrada es gratis. La pueden ver a las 2 de la tarde el sábado en Sentir Cubano. Están todos invitados. ¿Qué piensas como instituto y como cubano de este futuro inmediato que se nos echa encima de alguna manera? Prefiero hablarte como cubano y no como instituto, porque nosotros tenemos una dirección colegiada que normalmente no abordamos temas actuales, nos preocupamos básicamente por el pasado, por los acontecimientos, porque hace unos días, conversando con Wenceslao Cruz, unas personas hicieron ataques a la historia y a los que trabajamos las historias. Y Wenceslao me dijo una cosa que podrá ser cierta o podrá ser falsa, pero yo creo que tiene mucho de cierto. Aquellos que no quieren hablar de la historia, tal vez sea porque sus progenitores estuvieron del lado malo de la historia. Wenceslao me hizo ese apunte y quería comentarlo, porque, señores, la historia es fundamental. Conocer el pasado es quizás una de las pocas garantías de no volver a repetir los errores en los cuales incurrimos. Así que, Albertini, los planes que tenemos son muchos como institución, pero personalmente yo estoy más optimista con las protestas que está realizando el pueblo de Cuba, que esas protestas se concreten, se pronuncien con mayor vigor y que logren consenso en algunos sectores menores del establecimiento castrista. Tengo más confianza en eso que cualquier acción exterior, porque como tú bien dijiste anteriormente, y ojalá se produzcan, que me sorprendan, pero te repito, tengo más fe en las protestas populares cubanas, en una acción cívico-militar de parte del pueblo cubano, que en cualquier acción extranjera. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que los intereses de las naciones involucradas, llámense como se llamen, van a primar sobre los intereses de los cubanos.
Eso es indiscutible. Y hay otro factor, hay una situación actual que me hace ver el empecinamiento y la fortaleza represiva que aún tiene el régimen cubano. Ese es un punto que me parece muy bueno. Mira, Luis Otero Alcántara, que tuvo una presión mundial. No ha sido encarcelado. No. Cumplió su condena y lo secuestraron. Y lo tienen desaparecido. Porque recuerda que que no están enviando, los castristas, no están enviando señales ninguna que ellos quieren llegar a un entendimiento. Permíteme, Albertini, esa es la demostración más fehaciente, que el castrismo no se parece en nada al madurismo. Históricamente el castrismo ha sido retador. Y aunque Fidel Castro murió y Raúl Castro tiene 94 años, la maldad de esa gente no ha desaparecido en Cuba. Miguel Díaz-Canel está interpretando a conciencia, por eso está ahí, porque no es nada más ni nada menos un esbirro distinguido. Miguel Díaz-Canel está interpretando a conciencia el legado de los hermanos Castro. Bueno, por eso se mantiene ahí, por eso no por esa cuestión. Escenarios posibles, 2 minutos. Escenario posible, y el que yo desearía, es un levantamiento popular que no cese en su acción enérgica en contra del sistema totalitario. Tú sabes que yo he pensado, esto es una idea muy peregrina, que los pueblos como las naciones tienen, como las familias, tienen herencia genética. No sería factible una situación en Cuba como la que sucedió en el 1933, sobre todo con la sublevación de los sargentos y que se sumaron los estudiantes. Sí, es muy posible, es muy posible. Es muy posible porque mira, una de las cosas, y lamentablemente el tiempo y hay materia embrionaria para pensar por así. supuesto, una de las cosas que más a mí me ha llamado la atención es la juventud cubana. La juventud cubana durante muchos años, después de nuestros tiempos, de los años 60, se apagó. Y hubo resistencia y protestas en Cuba, pero era de hombres de 40, de 50 años. La juventud no tenía una acción pública. En los últimos años son los jóvenes cubanos los protagonistas de la lucha contra el totalitarismo. Y yo creo que sí, yo creo en que la juventud en su momento asuma el rol histórico que nuestro país siempre ha tenido, porque la juventud cubana históricamente siempre ha estado a la vanguardia de la lucha por la libertad y la democracia. Pedro, muy interesante esta conversación, pero se nos acaba el tiempo. Y ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros este espacio. Hasta la próxima vez. Que tengan todos muy buenas tardes. De nostalgia, son 3 décadas del destierro.